Partimos, Catita. Súper. Vamos. Bueno, nos vamos a presentar primero. Para los que no nos conocen, yo primero voy a partir contando que soy la Cata Ormazábal. Catalina en verdad me llamo, pero todo el mundo me dice Cata. Soy especialista en tecnología, además que me encanta, y además en experiencia de usuario, en experiencia de cliente de usuario, on y off, pero siempre me he destacado en el mundo de la tecnología. Ahí he hecho mi carrera desde que salí de la universidad. Así que, por lo mismo en esta charla, lo que yo puedo aportar es todo lo que tiene que ver con los roles de experiencia de usuario, con los product designers, con los líderes de UX, con los líderes de CX. Vamos a hablar harto también de la parte on y de la parte off también. Y también les quiero contar que tengo 3 gatitos. Waffle, la trufa y la Coco, que son mis cachorritos. Se portan pésimo, pero los quiero mucho. La gordita de arriba es la Coco, que le estamos haciendo una dieta estricta porque está media pasada de kilo. Pero ahora que es verano la vamos a dar más permisos. Eso. Patita. Súper. Yo me presento también. Bueno, yo soy Catalina Jara, Cata Jara me dicen. Soy ingeniera comercial y desde la salida de mi carrera que empecé con el mundo del hunting, la consultoría de recursos humanos más enfocado en reclutamiento y selección. Y ya llevo más de 4 años de experiencia en esto. Hoy día lidero todo lo que es procesos end-to-end para perfiles tanto del mundo digital como TI. Innovación y todo ese ecosistema. Trabajo actualmente en la consultora Robert Walters, que somos una firma británica de headhunting. Y nada, me dedico finalmente a conectar talento estratégico con empresas que están en transformación, que ya están un poquito más avanzadas, que están empezando. Así que nada, feliz de venir a aportar con mi mirada de talento y un poco de lo que está pasando en el mercado. En esta temática de las habilidades que se están transformando y las que están viniendo a convertirse más importantes. Tengo 2 gatos y ahí es cuando también conectamos harto con la Cata, somos las Somos dos como gemelas. el Remy y la Roma, son mi mundo, son lo mejor del mundo, así que feliz también de mencionarlos acá, mis bebés. Qué rico. Como ven, nos parecemos mucho, no nos confundan, por favor. No, si quieren hacerle una pregunta a la Cata, pueden poner Cata J, y si me quieren hacer una pregunta a mí, ponen Cata H, y les vamos a estar respondiendo. Eso, estupendo. Ya, vamos, entonces. Vamos a partir con este Menti. Lo único que tienen que hacer es escanear este código con el celular o entrar a menti.com y poner ese código que está allá abajito. Y vamos a escribir en el Menti, si tuvieran que elegir una sola habilidad que podría crecer mucho en valor de aquí al 2030, ¿cuál sería? Nos cuentan cómo le... Ahí participen. Eso mismo. Y yo les voy a poner los resultados mientras vayan saliendo. Cata, tú también tienes que participar. Voy. Eso. Acá estoy viendo que están entrando ya. Tienen que escribir, solamente escribir, y van a ir saliendo ahora en pantalla. Entonces, a los que están recién llegando, escaneen este código, entren a menti.com y pueden ir mirando, o sea, pueden ir respondiendo a las preguntas, que es una sola pregunta, que es si tuvieran que elegir una sola habilidad que podría crecer mucho en valor de aquí al 2030, ¿cuál sería? Y les vamos a ir mostrando los resultados en vivo y en directo. ¿Te van saliendo? Sí. Me van saliendo, se los voy a mostrar enseguida. Déjenme compartir la pantalla. Primero. Gracias, Laura, qué linda. Si es que nos demoramos un poquito, perdónennos, por favor, pero
Esta plataforma es nueva para nosotros. Ahí están llegando, súper. Escriban todas las palabras que ustedes piensan que pueden crecer mucho de aquí al 2030. Ya, yo voy a compartir. ¿Ya te salen? Sí, ya me están saliendo. ¿Detener pantalla será? Sí. Ah, acá está, perdón. Estamos acá probando la plataforma en vivo, así que por favor ténganos paciencia. ¡Sí! ¡Tengas paciencia! Ya, no, ahora sí, ahora sí. Ahora lo prometo que sí. Ya. Acá. Ya, buenísimo. Diseño de agente de inteligencia artificial y prototipado, alfabetización tecnológica. Ya, súper. Harto con tecnología veo. ¿Algo más, chiquillos? Hola, hola a todos. Hola, Ale, las que van llegando. Si quieren, también pueden anotar en el chat si no pudieron entrar a Menti. Pero la pregunta es, si tuvieran que elegir una sola habilidad que podría crecer mucho en valor de aquí al 2030, ¿cuál sería? ¿Ya? Bueno, vemos que al menos la mayoría de los comentarios están directamente a la tecnología. Qué bueno, porque justamente de eso vamos a hablar hoy. Uh-huh. ¿Es cierto, Cata? Sí. Ya, volvamos a la presentación. Y sigamos. ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo hoy en día? No solamente los que estamos involucrados con experiencia de usuario, sino que todos los profesionales. El mundo del trabajo está cambiando a gran velocidad y eso nos ha traído muchas inseguridades, miedos muchas veces, ¿no es cierto? Este cambio de la inteligencia artificial es uno de los cambios más grandes que han ocurrido en años. Entonces, obviamente puede traer muchos pensamientos de que algunas carreras pueden llegar de aquí a algunos años, que nos van a reemplazar los robots, la inteligencia artificial. El Foro Económico Mundial, que es el que vamos a hablar hoy día, estima que el 39% de las habilidades actuales se transformarán para el 2030. Sí. Y esta última frase, que la dejé chiquitita, dice, esto significa millones de empleos nuevos, pero también millones que desaparecerán. Pero también se puede leer al revés, ¿no es cierto, Cata? Sí. Esto significa millones de empleos que desaparecerán, pero millones de empleos nuevos. Entonces, al final, es algo que es cierto, nos va a cambiar un poco la manera en que trabajamos, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de verlo como algo, un plus, como una oportunidad, un desafío nuevo. Sí, totalmente. Ahí yo creo que sí, yo creo que ahí es importante eso de derribar varios mitos que vamos a ir derribando en medio de esta presentación, de esta charla, esta conversación, pero yo creo que este como miedo que hay tiene que ser reemplazado por ocuparse, ¿no? Verlo como una oportunidad y verlo que al final tenemos que adaptarnos, tenemos que ver cómo esto podemos tomarlo para desarrollar otras competencias, otras habilidades y mejorar nosotros también de cara a nuestro trabajo. De todas maneras, Cata, ¿de qué se trata? Porque nosotras tenemos una base para hablar hoy día de todos estos temas, y esta base es el Foro Económico Mundial. ¿Y de qué se trata esto? Esta es una institución, una organización internacional que fue creada sin fines de lucro en 1971, imagínense, o sea, un montón de tiempo atrás, por Klaus Schwab, creo que así se pronuncia, Cata, tú dime, yo no lo sé. ¿Schwab? Profesor Schwab, ¿sí? Ya. No sé. Ok, sonaba como que lo sabíamos, pero ya. Profesor de economía en Suiza, y ellos cada año están sacando este reporte muy interesante sobre el futuro de los trabajos. Imagínense ahora, con todo esto de la inteligencia artificial, cómo esta cuestión escaló y salió como gran noticia en todos los países. El objetivo es mejorar el estado del mundo, conectando líderes, empresarios, políticos, académicos y sociales para discutir los grandes desafíos globales. Y les tengo una sorpresa con la Cata hoy día. A los que se queden hasta el final de esta charla, les vamos a entregar este reporte. ¿Ya? Pero lo vamos a entregar al final. Entonces, se tienen que quedar hasta
el final. Esta charla no va a ser muy larga, sí. Pero esperamos a que puedan verla de comienzo a fin, porque en verdad vamos a pasar por muchos temas. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar hoy día? Nos vamos a centrar en las habilidades básicas para el 2030. ¿Y por qué con la Cata decidimos centrarnos en esto? Porque vemos de que muchas personas están con muchas dudas sobre qué estudiar, por ejemplo, este año, el próximo año, o a qué dedicarse, o si cambiarse de trabajo, o realmente estudiar lo que querían. No sé, hay mucha gente que estaba muy entusiasmada con data. Ahora, ¿realmente será indispensable estudiar data si la inteligencia artificial podría llegar y manejar o hacer todo el trabajo que yo por tantos años voy a estudiar? Y la respuesta es, en la mayoría de las veces, que depende de muchas cosas. Todo esto se tiene que observar con tiempo. No es como que hoy día yo te diga, oye, no programes más, porque tenemos intuiciones, por así decirlo. Sabemos cómo está llegando y cómo está funcionando la inteligencia artificial. Incluso yo tengo una charla que voy a dar en 2 semanas más de inteligencia artificial en Madrid, en donde para mí lo principal es entender cómo la inteligencia artificial actúa frente a los trabajos, digamos, cómo va a ser el trabajo y si realmente va a valer la pena que nosotros profundicemos en ciertas áreas. Pero, da lo mismo todo lo que, o sea, no da lo mismo, pero todo lo que ocurra digamos, en ese espacio, lo que sí es cierto y lo que estamos 100% seguras es que las habilidades básicas, o sea, las habilidades antes llamadas blandas, que hoy en día se dice habilidades humanas o habilidades esenciales, van a sí o sí crecer de aquí al 2030. O sea, que si alguna vez no fueron importantes, solamente fue importante lo técnico de una persona, ahora van a ser, pero 10 veces más indispensables para todo trabajo, todo. ¿No es cierto, Cata? Totalmente. Al final, bueno, estamos adelantando quizá un poco también la conversa, pero todo esto que viene a reemplazar la tecnología tiene que ver un poco con más lo repetitivo, pero lo humano no lo reemplaza la tecnología, entonces donde más se va a necesitar y se va a necesitar gente que desarrolle y tenga desarrolladas estas habilidades. Así es. Este estudio se hizo con 1.000 empleadores y 14 millones de trabajadores, un montón de gente de todos los países. Se preguntó a los empleadores qué habilidades consideraban fundamentales en este 2025 y cuáles esperan que crezcan en importancia hacia el 2030. También se incluyó análisis de creación y eliminación de empleos por el impacto de la tecnología, que es lo que vamos a hablar al final de la charla, de todo esto de la inteligencia artificial. E incluso tenemos un gráfico en donde muestra cuáles son los trabajos que se podría llegar a reemplazar más rápido que otros. Sí, totalmente. Aquí yo creo que es importante, antes que avances, Cata, ¿sí? Creo que es importante de esta matriz, de este gráfico, dejar claro que todas estas habilidades son importantes, pero hay algunas que van a crecer mucho más de aquí al 2030, hay otras que hoy día son básicas y si no las tienes, finalmente te estás quedando abajo, pero no les quita la importancia que tienen, y hay otras que hoy día no son tan esenciales, y van a crecer también. Entonces, ahí vamos a ir entrando más en detalle en cada cuadrito, pero sí dejar claro que no estamos diciendo que ninguna de estas competencias no sirven. Todas sirven, algunas son más básicas que otras, y otras son las que tenemos que desarrollar para diferenciarnos del resto. Sí, y por favor, si alguien tiene también, de nuevo, una pregunta en particular con alguna de las habilidades o alguno de los trabajos que estén haciendo hoy en día, también pueden interrumpir en el chat y nosotros felices respondemos. ¿Por qué estos cambios están ocurriendo y sobre todo tan fuerte este último tiempo? Los factores que impulsan la disrupción de estas habilidades, ya todos los conocemos, pero los vamos a repasar para que tengamos una idea del contexto de lo que estamos viviendo hoy en día. El primero, ¿no es cierto?, y para mí uno de los más importantes, el cambio tecnológico, la expansión del acceso digital, todo lo que es la inteligencia artificial generativa, Big Data, que también está hace muchos años corriendo, la ciberseguridad y con todas sus leyes, la robótica, aumentan la complejidad de la toma de decisiones. Entonces ya no va a ser tan fácil tomar una decisión como que venga de las habilidades humanas, sino que ahora tenemos que hacer un buen match con lo que nos puede ofrecer la inteligencia artificial.
También, como todos ya nos hemos dado cuenta, hay mucha fragmentación geoeconómica, estamos viendo países que entran en guerra, vemos que hay mucho conflicto político y afectan a 1/3 de las organizaciones según este informe. También todo lo que es transición verde, que también hace mucho tiempo que está tomando cada vez más importancia, no solamente en Chile, sino que en el mundo completo, la mitigación y adaptación climática, ¿no es cierto?, que han impulsado empleos, equipos nuevos, como alguna vez nos pasó a nosotros de UX, están creando equipos de sostenibilidad, de sustentabilidad. Los cambios demográficos, estamos viendo como las personas están teniendo cada vez menos hijos, por lo tanto se está envejeciendo el país, y eso también va a afectar fuertemente a la economía, y afectando a la economía, obviamente afectan a esta disrupción de las habilidades, y la incertidumbre económica que también hemos podido ver, ¿no es cierto?, sobre todo en Latinoamérica este último tiempo, que los precios suben, los salarios bajan, y lamentablemente ha sido difícil para todos estos últimos meses. Lo que vamos a hablar en esta charla con la Cata es del número 1, ¿ya? Del cambio tecnológico, porque si habláramos de estos 5, estaríamos 3 días, sería súper entretenido, o sea, yo igual apaño, pero estaríamos 3 días hablando de Entonces nos vamos a concentrar en el cambio tecnológico y sobre todo de la inteligencia artificial, como les conté al final de la presentación, y la Cata nos va a hablar también harto de estas habilidades humanas. ¿Cuáles son los aprendizajes que vamos a sacar de esta conversación de hoy? El futuro de trabajo no solo será tecnológico, no nos confundamos. Sabemos de que viene la IA, estamos asustados, pero no solamente va a ser lo tecnológico. También todo lo que tiene que ver con la automatización, ¿no es cierto?, la transición verde, nuevos empleos, empleos que jamás habíamos escuchado, como hace algunos años pasó con experiencia de usuario, con sostenibilidad, ¿no es cierto?, con data. Lo que realmente distingue en todo caso a las personas son estas habilidades que vamos a hablar hoy. La resiliencia y la flexibilidad son vacunas contra la incertidumbre, y también lo he escuchado mucho en talleres de liderazgo que he tenido este año y el año pasado. La flexibilidad ahora va a ser importantísimo para todos los trabajos, ¿no es cierto, Cata? Sí, totalmente. Y obviamente tenemos que seguir poniéndole mucha fuerza y mucho punch a todo lo que tiene que ver el liderazgo. No nos olvidemos que el liderazgo se trabaja, uno no nace líder, sino que uno se hace líder. Estudiar, leerse libros de liderazgo, tratar de crecer como líder, eso no solamente ayuda al equipo, sino que también a uno como persona. En un mundo complejo, los líderes efectivos serán aquellos que sepan escuchar, inspirar y gestionar emociones. No sé si les ha pasado tener un jefe de la vieja escuela, que cero empatía, cero habilidades blandas, eso ya no va a existir, gente mía, eso ya se acabó. Así que tratemos de empezar a trabajar en esos puntos. Aquí están comentando que la Olga está comentando: yo me dedico al UX Research y tengo algunas habilidades innatas en mí y otras por desarrollar. Pero he escuchado mucho que la habilidad del pensamiento crítico, sí, y justamente está en las láminas que vamos a ver lo del pensamiento crítico, Olguita. Sí. Y también, súper buen comentario, Olga, porque también lo vamos a comentar más adelante, pero es súper importante poder ser consciente de cuáles son tus habilidades fuertes y cuáles son tus brechas, realmente identificarlas para poder desarrollarlas. Así que, muy bien. Sí, muy buena habilidad. Freddy nos dice: ¿cómo pueden diseñadores de UX tomar en cuenta el impacto climático y la sostenibilidad en la adaptación de estas nuevas tecnologías? Muy buena pregunta también. Yo creo que lo primero, Freddy, es estudiar sobre sostenibilidad. Hay muchos cursos, quizás al final de la presentación les puedo poner algunos que le encontraba interesantes. No son cursos muy complejos, pero sí importantes para poder trabajar de la mano con los equipos de sostenibilidad y de clima. A mí me ha pasado que en mi último trabajo tuve que trabajar mucho con las chicas que estaban en ese equipo y no podían no saber. Entonces, como siempre, lo primero, estudiar y entrenar el conocimiento. Y bueno, por último, aprender a desaprender, ¿no es cierto?, que es tan importante. Esa frase a mí me ha marcado mucho este año, porque estoy tomando un MBA y me he dado cuenta de que todo lo he tenido que desaprender, y probablemente el próximo año todo lo que aprendí en el MBA lo tenga que desaprender y volver a aprender, porque así es la vida y así es la tecnología.
La curiosidad y el aprendizaje continuo son la habilidad meta, la que permite adquirir todas las demás. Ya, vamos a dejar entonces a la Cata que tome aquí el manubrio de esta parte de la conversación. Sí. Vamos a ir centrándonos en cada parte de esta matriz para poder entrar un poco más en detalle y entenderla. Vamos a partir con las habilidades núcleo que seguirán creciendo, ya que hoy día son básicas, pero se espera que de aquí al 2030 sigan aumentando en su importancia. ¿Ya? Y acá tenemos, bueno, no sé, pensamiento analítico y crítico, que finalmente son clave para poder tomar decisiones basadas en data. Ya esto de tomar decisión por mi experiencia y por la guata, esto ya no existe. Hoy día todo se basa en datos y es importante poder seguir desarrollando esta habilidad para los que hoy día todavía no la desarrollan. Es crucial y va a seguir siendo aún más importante. ¿Ya? Después tenemos la resiliencia, flexibilidad y agilidad, que es como lo comentaba la Cata. Al final, si uno no cambia, si uno no desaprende y aprende, se le va a pasar el tren y no se va a alcanzar a subir y va a quedar atrás. Entonces, la capacidad de responder rápido a crisis, a cambios, es súper importante para poder también diferenciarse dentro del resto de los profesionales, ¿ya? Liderazgo e influencia social, que también lo hablábamos, hoy día es súper importante la habilidad de poder influenciar y movilizar equipos, no porque eres jefe, sino porque generas esa confianza, que genera esa credibilidad, movilizas personas, así que esa competencia también es súper valorada y va a seguir creciendo dentro de estos 5 años. Después curiosidad y aprendizaje continuo, que también es lo que ahí conversábamos y también es el diferencial frente a la automatización y a la tecnología, finalmente. Gestión de talento, motivación y autoconciencia, que después también vamos a entrar en más en detalle. Yo diría que la motivación y la autoconciencia es algo sumamente importante hoy día para las compañías. Está en nuestra responsabilidad poder encontrar qué nos mueve, qué es lo que nos mantiene motivados, qué es lo que finalmente logra que tengamos nuestro mejor desempeño. Y si bien vamos a encontrar líderes que también se van a preocupar de encontrar esos motivadores, hay otros que no, pero sí está en nuestra responsabilidad tenerlo claro y automotivarnos y tener esa autoconciencia. Así que, nada, desde esa parte, estos son un poco las habilidades básicas. Sigamos. Después, habilidades que se estabilizan. Y aquí vamos con lo que habíamos conversado. Son fundamentales, pero no se espera que de aquí a 5 años aumenten su uso, ¿ya? Finalmente, son el mínimo indispensable que todo profesional tiene que manejar. Ya crecieron lo que tenían que crecer, así que no van a aumentar mucho su uso, pero sí son fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, la comunicación efectiva, la empatía y escucha activa, es súper ahí importante poder comunicar bien, porque finalmente no te contratan por comunicar bien, pero te pueden descartar si comunicas mal. Entonces, ¡ay, qué buena esa frase! Me encanta. Está como para anotarla. Sí, está la diferencia. Entonces, nada, más adelante también vamos a dar consejos prácticos de cómo poder desarrollar estas competencias, ¿ya? Orientación y servicio al cliente, experiencia del cliente, también pasa mucho, ¿no? No basta con dar un buen servicio, sino que hay que anticipar necesidades y crear experiencias memorables. O sea, ya hoy día quizás no crezca esta parte de orientación al servicio, pero sí la experiencia del cliente en términos de que sea una experiencia memorable. Yo creo que va a seguir creciendo porque así es como las empresas se están diferenciando de su competencia. Después tenemos la gestión de recursos y operaciones. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, las habilidades básicas no desaparecen porque siguen siendo fundamentales. Sin comunicación, sin organización, al final ninguna de las otras habilidades que vimos antes se sostienen. Esta es la base. Es como el higiénico del mercado laboral. Así que es importante que si incluso en esto creen que todavía no tienen desarrollado, o sea, este es el primer paso de poder potenciar a 1000 estas habilidades y el resto es el plus finalmente. Sí. Creo que hubo unos años, Cata, en donde se repetía mucho el tema de la empatía como habilidad para el liderazgo.
¿Tú crees que eso quizá se va a reemplazar por otras habilidades aún más potentes o va a seguir siendo full importante? O sea, es muy importante no solo para los liderazgos, es muy importante también pensando que hoy día tenemos que tener una orientación al ser cliente, hacia el servicio, hacia la experiencia y la empatía está full metido en eso. O sea, yo tengo que decir, pensar como el cliente, decir qué necesita, qué quiere y eso es full empatía. Sí, de todas maneras. Y pasamos a las habilidades con menos proyección entonces. Sí, acá de nuevo, aclaramos, son menos esenciales no porque dejen de existir, sino porque, sí, por favor. sino porque su valor va relativo, baja en comparación a las otras competencias que estamos hablando. Entonces, al final dejan de ser un diferenciador competitivo, ¿ya? Entonces, finalmente son competencias que sí importan, pero que no son un valor competitivo hoy día dado este avance tecnológico y las herramientas que han ido evolucionando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, programación. Hablando de la tecnología, hay mucha programación que se está automatizando, pero el diferencial no va a ser programar, sino finalmente cómo diseño soluciones y cómo entiendo el negocio desde el código. Entonces, ahí es el diferenciador, no si yo sé programar. Entonces, es importante poder tener obviamente la base técnica de la programación para entender cómo funciona, pero desarrollar el diseñar soluciones y entender el negocio es lo que te va a diferenciar y por eso te van a contratar, ¿ya? Marketing y comunicación, también lo mismo, la IA y las plataformas digitales como que ya tienen esto de poder automatizar parte del contenido, ya veis que todas las promociones en LinkedIn o todas las publicaciones en LinkedIn, ¿cachai? Que cuando vienen de ChatGPT, pero al final lo que va a marcar la diferencia no es hacer las campañas, sino la estrategia detrás de las campañas y el storytelling humano, que se nota cuando está ahí, ¿ya? 100%. Y bueno, ahí podríamos como ir como hablar de muchos más, pero yo creo que es eso, poder entender que está la parte más técnica que es la base y ver cómo le damos vuelta con las habilidades que vimos al principio para que realmente esto sí sea un diferenciador, ¿ya? Pero por sí la base no es un diferenciador. Lo otro súper importante, Cata, es que cuando yo publiqué esto en LinkedIn, mucha gente me decía, por ejemplo, la parte de los idiomas, el multilingüismo, marketing, que siempre ha sido full importante, matemáticas, hartos profesores me escribían, me decían, pero ¿cómo? Nosotros, no sé qué. Lo mismo, es como, yo incluso les digo a mis alumnos que estudien matemática, que lean lo más posible, que aprendan a escribir bien, no porque llegue la inteligencia artificial a escribir por nosotros, nosotros no vamos a tener esa base de conocimiento, ¿no es cierto? Sí, porque al final, es que al final lo que te enseña la matemática no es el sumar o el restar, es la interpretación y la aplicación crítica de lo que tú lees o de lo que tú sacas del cálculo. Eso es lo que te genera nuevamente la habilidad que nosotros estamos buscando, que es el pensamiento crítico, analítico, entonces tienes que aprender la base de matemáticas para generar esas habilidades. Así es, totalmente. Ya, pasemos entonces a las habilidades emergentes. Sí, acá estas son las menos esenciales hoy día, pero sí se espera que aumenten su uso, ¿ya? Entonces aquí tenemos ciberseguridad y redes, bueno, sabemos que ya han empezado a aumentar con todo el tema de, o sea, si al finalmente avanza la tecnología, eso significa que necesitamos más seguridad porque tiene más herramientas finalmente para entrar a los datos sensibles, etcétera. Entonces, por eso han salido todas las leyes de protección de datos, la ley marco de ciberseguridad, y por eso va a seguir aún creciendo porque esto va a seguir avanzando, todo lo que es gestión ambiental. Y acá hay un tema ahí importante que es lo que estábamos hablando del UX, y ahí yo también quería hacerte una pregunta a ti, porque yo desde el lado de headhunting, lo que nosotros vimos finalmente es que en la pandemia fue el boom finalmente de UX y de otros quizás roles digitales, porque claro, las empresas se vieron obligadas a en tiempo récord lanzar sus canales digitales, que vamos a lanzar la app, que vamos a lanzar la web, el e-commerce, entonces contrataron inorgánicamente muchos perfiles, en este caso de UX, lo que estamos hablando. Sí.
Y luego, claro, terminó esto, ya se hicieron los productos digitales y echan a la mitad de la fábrica Sí, sí, y se quedan finalmente los perfiles para dar continuidad y hacer mejora continua. sí. Entonces, cuando yo vi esto ok, hoy día son menos esenciales, pero se espera que aumenten, igual me causó la duda y te quiero preguntar a ti, como, ¿cuál es tu visión, cómo veis de aquí el futuro también este supuesto aumento? Sí, qué buen tema, Cata, porque me han escrito muchas personas y muchos roles de experiencia de usuario Ujú, y me han preguntado lo mismo, me han dicho, ¿qué opinas tú de que ya pasó nuestra época de oro, que a todos teníamos trabajo, teníamos buenos sueldos, como que estaba, entre comillas, muy de moda la experiencia de usuario y de un año para otro ya parece que no, parece que murió, parece que ya no sigue. Yo quiero aprovechar esta instancia para decirles a la comunidad de experiencia de que, al contrario, de mm, que para mí es una buena noticia, ya que lo que está ocurriendo es que se está estabilizando la experiencia de usuario en Chile. mm, ¿Qué quiere decir esto? De que en general cuando se crean nuevos roles o nuevos equipos que nunca se habían visto antes en la empresa, siempre van a tener como un pic, ¿no es cierto? Como un mm, pic de fama, va a estar de moda, todas las empresas lo van a querer tener, pero al mismo tiempo tenemos la parte que no es muy buena de todo esto, que es que las empresas decían mucho que tenían experiencia, pero no sabían cómo aplicarla, no sabían de estrategia de UX, mm, contrataban a diseñadores para que al final terminaran haciendo lo mismo que los diseñadores gráficos de toda la vida. mm, Entonces, teníamos como, por un lado, harto trabajo, buenos sueldos, lo cual estaba muy bien, pero no podíamos seguir manteniendo eso por siempre. Eso es algo claro, imposible en la economía de hoy. Y lo que ocurrió fue algo que ocurre en todos lados. Yo les doy como primer ejemplo marketing, sí, sí, marketing, ese mismo marketing que todo el mundo tiene en su empresa, pasó exactamente por esto, quizás hace muchos más años atrás, mm, pero también tuvo un boom en donde contrataban y contrataban, después se estabilizó mm, y lo bueno de, de que se haya estabilizado es que los equipos se mantienen, quizás ya no son 50, son 20 o son mm, 10, pero claro, son personas que están en las venas del negocio, mm, que se sientan en la mesa estratégica, que toman mm, decisiones importantes, que están en la gerencia. mm, Entonces, a pesar de que se podría ver como algo, como mala noticia para los UX, en realidad no lo es. En realidad es una mm, buena noticia. mm. Y ahí yo creo que también es importante, claro, los que quizá hoy día estuvieron en ese boom contratados y finalmente solo bastaba con este conocimiento más técnico y después salieron con estos despidos masivos. Hoy día lo que importante es que tienen que desarrollar estas otras habilidades que conversamos al principio para realmente diferenciarse del resto y no solo quedarse en lo técnico. De todas maneras, un poco como que nos saca de la zona de confort y nos presiona un poco más también a ser más generalistas, a aprender de todo, a estar preparados, sobre todo para ahora que vienen nuevas tecnologías. Mm. Sí, así que para mí es una buena noticia, como decía, y también es un desafío bien entretenido e interesante. Preguntas hasta acá, queridos míos del chat. Por favor, láncense con todas las preguntas que tengan para que sí vayamos respondiéndolas en el momento. No sé por qué veo hartos comentarios en LinkedIn, pero poquitos comentarios acá en StreamYard. Yo, yo creo que está como medio Sí, no integrado. No sé. sí, sí, parece que no estamos tan integrados, tienes razón. Eh, pero al menos estoy viendo comentarios de algunas personas de LinkedIn. Pero bueno, chicos, si tienen preguntas, por favor, es el momento de hacerlas. Y así podemos pasar a hablar de la inteligencia artificial. No, todavía nos falta una parte. Ah, perdón, toda la razón. Uy, soy la peor, perdón. Ya, Cata, dale nomás con Mientras el... avancemos. Sí, ya. Ya. Nada, queríamos hacer de nuevo una pregunta para ustedes. Si Sí, quieren, se meten aquí al Menti.
o responden en el chat si es que no se pueden meter. Nos gustaría entender desde su visión, desde su experiencia, ¿qué habilidad para ustedes les parece más difícil de entrenar dentro de estas opciones? Pensamiento crítico, comunicación efectiva, liderazgo y proactividad, resiliencia, IA y Big Data, adaptabilidad y flexibilidad, motivación y autoconciencia. Lo Cuéntenos. entretenido de esto es que solamente pueden votar por uno. Sí. Así que va a estar bien interesante. Sí. Démosle un Pues, minuto y después vamos a... Vamos a ir mostrando. Cuéntenos si pudieron entrar y si pueden votar. Para que sí vayamos mostrando los resultados. Yo también voy a... Eso. votar el mío. Muy bien, aquí todos participan. ¿Qué habilidades te parece más difícil de entrenar? No la que va a crecer, ¿no es cierto, Cata? Sino Sí, la más difícil. la que cada uno le parece más difícil de entrenar. Igual está buena la pregunta. Sí. También distinta, así que sean sinceros. ¿Todos pudieron entrar, chiquillos? ¿Te Estamos van saliendo las votando. respuestas o no? Sí, me están saliendo las respuestas. Si es que no se pueden meter, pueden ponerlo en el chat también. Tienen que escanear el código que sale en pantalla con el celular y ahí los va a enviar a la encuesta. O si no, pueden entrar a menti.com y ponen ese número, 29747825. Ya, veamos cómo va. ¿Cómo va? ¿Cómo La va? cosa. Ya, ahora voy a tener que hacer el malabarismo de la última vez. Ya, entonces dejo de compartir. Eso ya. Ahora. Ahora salió más fácil. Ahora sí, pues. Piece of cake. Ya. Presentar. Ahí estamos. Ya. ¿Cómo vamos? A ver, eso, votando todos, por favor. Solo tienen que escanear el código que está en pantalla, que estaba en pantalla, perdón. O entran a Menti. Pueden entrar a Menti. Mira, va ganando adaptabilidad y flexibilidad. Les voy a poner el código por el chat para los que no alcanzaron a votar. Es el 2974. Ya, menti.com. Entran a menti.com y apretan 2974-7825. Ya, ¿cómo va la cosa? A ver. Para los que se están uniendo, que sé que se está uniendo personas, la idea es que puedan votar qué habilidad les parece más difícil de entrenar a cada uno de ustedes. Sí, parece que va ganando adaptabilidad y flexibilidad, que fue la que yo voté. Ya, damos unos ratitos más a ver si alguien más quiere votar. Sí, tenemos un minutito por mientras. Acá la Paula dice, ya voté, estaba entre resiliencia y pensamiento crítico. Sí, son bien difíciles esas dos, ¿cierto? A ver, Ya. a ver. ¿Nadie votó por comunicación efectiva? Sí, tienen que elegir una nomás. No sean tramposas. Sí. Ya, yo creo que estamos done con... Sí. ¡Ay, un voto más! Están empatados el pensamiento crítico con la adaptabilidad y flexibilidad. Está difícil. Ya, ¿volvamos? Sí, démosle. Igual les voy contando si siguen entrando votos. Ya, bacán. Entonces, déjenme poner la presentación. Ya, súper.
Ya. Entonces, Perfecto. Entonces, para contarles también un poco, ya desde la mirada también quizás de lo que me ha tocado ver trabajando con clientes, yo la verdad es que trabajo con todo tipo de empresas, corporativos, grandes, medianos, startups, de todas las industrias. Entonces, les diría que dependiendo mucho de la industria, el nivel de maduración que tienen, tanto del negocio, de la mirada de persona, desde la mirada de también la operación, va a depender un poco las habilidades que más demande cada compañía. Pero si me voy ya a un macro, un general, les diría que estas son las habilidades más demandadas. La patita esa que después vaya a hablar más adelante tú, Cata, de un poco la alfabetización tecnológica y cómo entender un poco la digitalización y esta herramienta, hoy día quizás no es lo más demandado, pero se viene, o sea, se viene en los próximos años y por eso también con la Cata queríamos como después entrar más en detalle en eso. Hoy día no es lo más demandado, pero sí tenemos que anticiparnos a lo que se viene, ¿ya? Así que nada, partamos ahí con todo lo que es resiliencia, flexibilidad y agilidad. Si les tengo que dar consejos prácticos, bueno, podríamos estar 1000 años hablando de esto, pero hay algo que me gusta mucho, un consejo que me gusta mucho, que es cada 6 meses aprende algo fuera de tu zona de confort. Un curso, no sé, de diseño, de bordar, un idioma, no sé, finanzas básicas, lo que sea que esté fuera de tu zona de confort, te va a ayudar mucho a poder finalmente desarrollar estas habilidades tanto de flexibilidad, de resiliencia, porque al final esto se entrena con exposición a lo nuevo. Es la única forma de hacerlo, ¿ya? Entonces, la única manera de lograr cosas es sufriendo, ¿no es cierto? entonces también, no sé, por ejemplo, si es que hoy día lo que les cuesta más es poder, no sé, presentar ante ejecutivos. Bueno, ofrécete y anda a presentar finalmente a esto que es lo que más te cuesta. Finalmente, exponiéndote a lo nuevo es como vaya a ir desarrollando estas competencias que son sumamente importantes y que van a seguir creciendo como lo vimos en la primera parte del gráfico, ¿ya? Después tenemos la motivación y la autoconciencia, que es lo que estábamos conversando, que finalmente, si bien vamos a cruzarnos con distintos líderes en nuestra carrera profesional y algunos sí se van a interesar más por encontrar la fibra de cada uno y cómo lo podemos motivar, etcétera, y otros que no, al final está en nuestra responsabilidad realmente estar motivados y dar nuestro mejor desempeño, ¿ya? Entonces, ahí si les tuviera que dar unos consejos prácticos, aunque suene muy, muy romantizado, les juro que funciona. Primero, definir tu propósito personal, ¿ya? ¿Qué impacto quieres generar en el trabajo? ¿Quieres, no sé, tu propósito tiene que ver con algo social? ¿Quieres simplificar la vida de las personas? ¿O quieres impactar en la gente? ¿Quieres, no sé, crear equipos más colaborativos? ¿Qué realmente te mueve? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y cómo lo conectas hoy día con tu trabajo? ¿Ya? Y si no conectas con tu trabajo, cuestionarte también si es que realmente ese es tu lugar, ¿no? Tener claro el para qué finalmente aumenta mi motivación, ¿ya? Después un tema que también es súper importante, el gestionar tu energía y no solo tu tiempo, ¿ya? Entonces, de repente empezar a darte cuenta, a ser consciente de en qué momento del día soy más productivo y finalmente organizar las tareas más críticas en esos momentos. Y eso te va a ir generando finalmente mayor motivación y también más eficiencia. Y algo que también es importante, el tema de los motivadores clave. Poder identificar qué te mueve. Que tu jefe te mueve el reconocimiento, te mueve crecer, te mueve la estabilidad, te mueve el impacto que generan tus acciones. Entonces, identificar esos motivadores claves para ti también te va a ayudar a elegir roles y proyectos que cumplan esos motivadores y estés constantemente, obviamente, dando lo máximo porque eso te mueve, ¿no? Después ya si nos vamos al pensamiento analítico y crítico, que también salió como uno de los más votados,
También hay muchos consejos prácticos, pero para no irnos en la ola, hay uno que a mí me gusta mucho, que es en cualquier momento en una reunión, en una exposición, no sé, viendo las noticias, lo que sea, porque puede ser muy en el día a día, antes de aceptar cualquier información, pregúntate, ¿de dónde viene esa información? ¿Qué evidencia hay de esa información? ¿Qué otra perspectiva existe? Y estas simples preguntas que pueden sonar muy básicas, pero que te vayas haciendo estas preguntas constantemente con distinta información que va llegando a ti, va desarrollando, va a hacer que desarrolles este pensamiento crítico y analítico, ¿ya? Hay muchas otras más formas de hacerlo, pero esto creo que es tan básico que no nos cuesta hacerlo en el día a día, y es súper práctico también, ¿ya? ¿Qué opinas, Cata, de las mentorías? ¿Tú aconsejarías a las personas ir a mentorías con personas que quizás tienen más experiencia? Totalmente. Lo he hecho, es muy rico primero poder como ver a alguien que quizás estuvo en la misma que tú, sentirte identificado, y que puedan contarte un poco cómo fue su camino, su trayectoria, consejos prácticos. La verdad es que es algo que lo recomiendo muchísimo, háganlo, es parte también un poco de lo que vamos a hablar más adelante con el tema del networking. Pero si tienen la oportunidad, sí o sí, háganlo. Sí o sí. Maravilloso. Ya. Hablemos entonces, Cata, te tinca de los errores más comunes en profesionales al momento de buscar trabajo. Sí. A ver. Hoy día hay, o sea, con el tema también que habíamos conversado después de la pandemia, hubo muchos despidos masivos, dados los temas también como económicos que hemos vivido en el país. Hay mucho talento desempleado talento muy bueno. Entonces, es importante como poder entender que buscar trabajo, primero, es un trabajo full time. O sea, y quiero como ahí detenerme en esto, que al final el tema de postular en cargos que salen en LinkedIn, solamente eso no es una búsqueda activa, es una búsqueda pasiva, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una búsqueda activa. Y ahí hay ya distintos también como consejos que yo les diría. Diariamente tienes que estar por lo menos 30 minutos dedicados al networking en LinkedIn. Comenta, conecta, comparte, conecta con reclutadores, conecta con las empresas que te interesan, conecta con los actores relevantes de tus áreas, de tu mercado, posiciónate, publica, que la gente te vea. Por otro lado, también es importante poder hacer una lista de empresas objetivo de que a ti te puedan interesar, y estar atentos a ellos, conectar con las personas tomadoras de decisiones, presentarte, hacerte visible, ¿ya? Y por otro lado, que también es como un trabajo extra. En verdad es como ir al gimnasio, ¿no? Es un trabajo full time. Sí. Hay que dedicarle mucho tiempo a esto, no van a llegar las cosas caídas del cielo, ¿ya? Sí, y también hay gente que incluso en lo más básico se le olvida hacer lo de, oye, activa la red que ya tienes, o sea, a tus ex colegas, a tus ex jefes, coméntales que está ahí abierto oportunidades, y ellos también te van a empezar a dar también ¿cómo se llama? Las pistas rojas que nosotros le llamamos de la mayoría de los cargos no están publicados. Entonces, empezar a activar tu red actual y después ampliarla es lo más importante, ¿ya? Después, otro error que todavía yo no puedo creer que gente tan experimentada, con tanto una trayectoria tan importante en empresas tan reconocidas, todavía mandan CVs malísimos. Y aquí incluso yo les diría que le pidieran a algún experto, o incluso ya con la inteligencia artificial, que los ayudara a poder armar su CV, ¿ya? El mismo CV no se usa para todas las postulaciones. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa, la información tiene que ser ordenada, tiene que ser amigable con la persona que está leyendo, se tiene que entender, tiene que estar ordenado, y máximo 2-3 páginas,
No más que eso, Yo menos es incluso más. diría dos, ¿no? Como Sí, que claro, es que va a depender un poco no. si eres alguien, no sé, pues que lleva 20 años de Bueno, experiencia claro, claro. laboral, como que va también, obviamente va a depender un poco también del el tiempo y el nivel de trayectoria que tiene esa persona, ¿ya? Pero no más de Sí. 3 y no un párrafo gigante de palabras, o sea, que ustedes no se imaginan todo lo que... No voy a eh, sufrir a la Cata, por favor. sí, y también siempre mencionar los logros de manera cuantificable, ya súper importante. Mm, O sea, mm, aumenté ventas en 30% con esta acción, o sea, que haya números cuantificables de lo que tú hiciste, o sea, el impacto que tuvo tus acciones, ¿ya? sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Después, otro error, no preparar la entrevista, también un Muy error común, muy común. común, o sea, hay talento súper bueno que solo no pasa por no preparar la entrevista. Entonces, esto de llegar a improvisar sin conocer la empresa, sin conocer, entender como el contexto, no, olvídenlo. O sea, tienen que primero investigar la empresa, su web, redes sociales, las memorias en que están, cuáles han sido los últimos años, con qué estrategia están, llegar informado, ¿ya? Porque con esa información tú también puedes llegar a decir qué es lo que te diferencia y por qué tú vas a agregar valor en esa compañía y en ese Sí. rol, Y también ¿ya? preocuparse de los detalles básicos, como tener un fondo donde la gente no esté corriendo, que no esté desordenado, ¿no es cierto? Ponerse al menos una ropa que no se vea que uno está en la playa, como Exacto. a veces es sorprendente como las cosas tan básicas no se cumplen, ¿no es cierto? Exacto, sí, de todas maneras, ahí también preocuparse como del ruido, de que no estés distraído, también me ha pasado mucho que, claro, hay gente, y lamentablemente pasa, que hay gente que entrevista quizás desde la oficina porque tiene 100% presencialidad y tiene que hacerse un espacio de media horita y está nervioso y al final ahí no vaya a dar una buena entrevista. Eh, entonces, ahí también preocuparse como de esas cosas, ¿ya? Después también preparar la entrevista pensando en que la mayoría de los reclutadores ocupamos la metodología STAR para entrevistar. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Cuando te pregunten, no sé, cuéntame una experiencia cuando tuviste que pasar por un momento complejo con un cliente, qué sé yo. Tu respuesta, la más completa, es con metodología STAR. ¿Qué significa? STAR es situación, tarea, acción, resultado. ¿Ya? Entonces, primero, de esa situación, cuál es el contexto, quiénes son las personas que estaban ahí, etcétera. Después, cuál fue tu tarea en esa situación, cuál fue tu acción en esa situación y cuál fue el resultado. Y siempre ese resultado, ojalá hacerlo lo más cuantificado posible. ¿Ya? Ahí estás dando recién una respuesta completa y eso ayuda también, te suma puntos porque se entiende mucho mejor cuál es tu valor agregado en esa situación. ¿Ya? Catita, teníamos una pregunta que se nos pasó de la Olga. Dice, ¿hasta qué punto debo ser generalista en mi rol? Ahí yo creo que va a depender mucho del área, de qué área estamos hablando y también de cuál es la carrera que tú quieres seguir. O sea, no sé, pues si me voy ahora pensando justo en un rol que estamos viendo de recursos humanos, hay compañías que necesitan, las compañías más pequeñas necesitan roles más generalistas, las compañías, los grandes multinacionales que tienen finalmente una estructura gigante, necesitan roles más especialistas. Entonces, de nuevo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Dónde quieres agregar valor? Y en ese rol que quieres, en ese tipo de compañía, en ese tipo de industria, ¿qué se necesita? ¿Algo más generalista o algo más especialista? Al final, creo que ser como consciente, identificar qué es lo que quieres tú, de ahí decidir, de ahí por consecuencia decidir si tu rol es más generalista o más especialista. Pero también va a depender mucho del área, si estamos hablando también de tecnología, eh, va a depender mucho. O sea, si hablamos de UX va a ser distinto a que si hablamos de programación, entonces ahí depende de eso. ¿Ya? Cata, vamos a pasarnos un poco, les Sí. aviso a todos del tiempo porque nos costó partir un poco. Entonces vamos a tener unos minutos más. Ojalá que todos se puedan quedar porque al final nos vamos a repartir, recuerden.
Me voy a el apurar con informe. esto último, me he explayado Sí, mucho, parece. no, para nada. Yo creo que la gente está muy interesada, Cata, sobre todo en esta parte, que últimamente hay mucha gente buscando trabajo, así que está súper Ya, bueno. bacán, ya. Y lo último, que yo creo que es lo más importante de todo y que va conectado con todo lo anterior, es que no saben identificar el valor agregado. Porque finalmente es lo que hablábamos, hoy día hay mucho talento disponible, bueno, entonces, ¿qué te hace distinto para esa compañía, en ese momento compañía, en ese negocio, en esa estrategia? Es muy distinto finalmente cómo tú vas a agregar el valor a una compañía que hoy día está en crecimiento, o hoy día está en expansión, o hoy día está en eficiencia, hoy día está enfocada en la mejora continua de los procesos. Entonces, entender, no te sirve postular a cualquier cosa sin que tener claro tu experiencia y tu valor agregado para esa posición y para esa empresa. Entonces, tener claro finalmente ese diferencial y ese valor agregado te va a permitir destacar en la entrevista y poder avanzar también en el proceso. ¿Ya? Eso. Ahí hay una pregunta de Chris. No sé si la ves en la pantalla. Dice, ¿cómo cuantifico mi impacto cuando mi contribución fue parte de un esfuerzo de muchos? Está buena la Ahí, pregunta. vamos a la metodología STAR, ¿no? O sea, por ejemplo, en situación, no sé, lideramos, no, ya, fui partícipe de un proyecto, no sé, de eficientar un proceso. Entonces, ¿quiénes participamos? Yo participé con 2 pares y este líder X. Mi tarea dentro de esta célula, no sé, o este grupo de 3 personas fue esta en específico. Esta fue mi acción y el resultado del proyecto en sí fue este, pero yo participé en esto y esto y esto. Claro. Entonces, Yo aporté con mi trabajo a de esta manera y de esta manera. Entonces, obviamente no vamos a poder cuantificar específicamente tu impacto si fue un trabajo en equipo, pero sí es importante de eso, ese trabajo de equipo, cuál era tu tarea y qué hiciste y cómo lo hiciste. eso. Y aquí la Nadia pregunta, ¿podemos cuantificar nosotros cuando nuestro trabajo no comparte métricas? Cuando no comparte métricas, Quizás se refiere a que en su trabajo no tiene como resultados cuantitativos. va a depender de la Quizás se información. podría concentrar en los resultados cualitativos. Ah, también, totalmente. O sea, la idea es que sean lo más cuantitativos posible, pero si no hay, que sean cualitativos. Eso. Igual siempre hay, que justamente lo estoy viendo en mi estudio, siempre hay resultados cualitativos que son hasta más importantes que los cuantitativos. Sí, Entonces, totalmente. ahí le daría como una vuelta a Sí. en Y qué ahí enfocarse. esa frase que está ahí abajo me gusta mucho, por eso la puse. A ver, La diferencia entre un candidato invisible y uno memorable está en la preparación y en cómo comunica su valor único. Ahí está la diferencia y por eso es tan importante prepararse también para la entrevista. 100%. Ya, vamos a pasar entonces a mi especialidad, nuestra amiga, la inteligencia artificial. ¿Y qué fue lo que salió en este informe? Yo acá se los diseñé de cierta forma que sea más fácil para ustedes ver qué es lo que decía el informe sobre esta capacidad de la inteligencia artificial generativa Uh-huh. para sustituir las habilidades humanas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo agruparon por habilidad, ¿no es cierto? Por skill. Y si se fijan, ahí entre más café son las barras, la inteligencia artificial tiene una alta capacidad de reemplazo y mientras más azul, al revés. Entonces, yo lo que hice fue ponerle color a las mismas habilidades acá a la izquierda, como ven, y se puede notar a primeras de que solamente un 28,5% de las habilidades evaluadas muestran una capacidad moderada de sustitución. O sea, si se fijan todo aquí, esta parte celeste,
es moderada de sustitución. Si se fijan, casi no hay café oscuro. Entonces, hay un montón de habilidades que forman parte digamos, de la capacidad humana que la inteligencia artificial aún no tiene, porque no podemos saber qué va a ocurrir a futuro, que podemos ir practicando y desarrollando profundamente y concentrándonos en ellas, porque van a hacer la diferencia en las postulaciones a los trabajos. Mucha diferencia. Y las habilidades ligadas, obviamente, que mientras más técnicas son, más reemplazables podrían llegar a ser por la inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con data, todo lo que tiene que ver con codificación, ¿no es cierto? Tareas más auto, como resumir, redactar, traducir, todo lo que es cálculo, matemática. Todo eso, obviamente, tarde o temprano va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Por eso insisto tanto con el tema de ser generalista. Me da risa porque aquí alguien puso en el chat que no quería, la Olga puso, no quiero ser generalista. Yo lo entiendo, que mucha gente quiera seguir siendo especialista. Eso también depende mucho del cargo, no es obligación para todos, pero sí es importante al menos abrir la capacidad y el tiempo para estudiar. Sí. No porque no estés en un equipo de digital o tecnología, no tengas que aprender sobre digital o tecnología, ¿no es cierto? Al final, toda esta tecnología va a ser transversal a todos los cargos. Sí. Tampoco le estoy diciendo que se hagan expertos en inteligencia artificial, como decía antes, ¿no es cierto, Cata? Sino que al menos sepan como la base. Es que ese es el tema, como ser especialista no significa que no tengas que saber de las otras cosas, de hecho todo lo contrario. Si quieres diferenciarte como especialista, es que tienes que entender lo que hace el otro, tienes que entender el negocio, cuáles son sus procesos, tienes que desarrollar todas estas habilidades que no son técnicas, porque eso te va a permitir llegar a ese rol especialista. 100%. Y, o sea, perdón, con respecto a lo anterior, si a ti te gusta una especialidad en algo y es lo que tú piensas que es para ti, que es como tu pasión, lo que dice la Cata es como, sigue con eso, perfecto, pero eso no quita de que no puedes trabajar y estudiar en el resto. Y acá vemos, ¿no es cierto?, los que tienen menos, la baja sustitución, que son el 69% de las habilidades, que también son muchísimas, y que el Gen AI tiene limitaciones en tareas que requieren ejecución física, juicio, interacción humana, que es lo que les explicaba la Cata en todas las habilidades anteriores. Y obviamente los soft skills o las habilidades blandas o las habilidades humanas, esenciales, etcétera, empatía, escucha activa, autoconciencia, resiliencia, procesamiento sensorial, no muestran riesgo de sustitución casi. O sea, si se fijan acá estas tres últimas, casi no tienen sustitución por ahora, y es una tremenda noticia para que empecemos ya, desde ya, a practicarlas. Sí, totalmente. Ahí es un poco lo que hablábamos, al final desaprender ciertas prácticas y ciertas cosas y volver a aprender y enfocarnos en estas habilidades, si es que no las tenemos desarrolladas, nos va a servir para no quedar obsoletos, o sea, es sumamente importante. 100%. Y como les decía, es una buena noticia porque por ahora no vamos a ser sustituidos por los robots. You never know, pero por ahora, visión a futuro. El Gen AI tiene más potencial en colaboración humano-máquina que en sustitución total. Incluso donde la inteligencia artificial puede asistir, la supervisión humana sigue siendo esencial. Sí. Nosotros estamos en un auto que no maneja solo, lo tenemos que manejar. Sí. Y por también, ahora. Lo que estábamos hablando, Cata, el otro día, como también tener claridad que las compañías no van a asumir el riesgo de dejar tareas tan importantes a una inteligencia artificial que signifiquen después riesgos de, no sé, temas de ciberseguridad o temas de que puede significar en multa o exposición de datos. O sea, siempre van a haber personas
acompañando esa máquina, porque no, si no hay un riesgo muy alto de muchas cosas críticas de la operación, de seguridad, lo que sea. Entonces, no hay que tener ese miedo porque es un mito muy grande de que vamos a hacer, siempre se van a necesitar humanos encima de estas máquinas. Sí, al menos como dice la diapo que están viendo ahora, por ahora. No sabemos qué va a ocurrir a futuro, pero el futuro no se lo todavía... puedo prometer para el 2050. Exactamente. Ahí, por favor, esta charla no la vuelvan a ver. Yo la voy a eliminar de mi archivo de aquí a un tiempo. Acciones concretas para todo lo que estamos hablando de la inteligencia artificial. Uno, la acción inmediata es, como ya les dije, explorar la inteligencia artificial generativa en tu día a día, ChatGPT, Gemini o la que les guste. En tareas simples, empiecen a conocerla, a crear prompts, ¿no es cierto? Aprendan en YouTube, está lleno de videos que les pueden enseñar mucho más de lo que ya saben. Acciones de corto plazo también, tomar un curso de inteligencia artificial quizá un poquito más formal, puede ser un diplomado, puede ser un curso online. Mediano plazo, lo empezaría a integrar la inteligencia artificial en el portafolio de los diseñadores, de los UX, de los CX, mostrar ejemplos reales de cómo tú ocupaste esa inteligencia artificial y cómo la estás aplicando en tu trabajo actual. Y acciones estratégicas, súper importante, como ya hemos repetido harto con la Cata, mantenerse actualizado. La inteligencia artificial dicen que cambia fuertemente cada 6 meses, o menos incluso. Reserva tiempo fijo en tu agenda para estar siempre leyendo sobre estos cambios. Trata de leer lo más que puedas, practicar y adaptarse a todos estos cambios importantes de tecnología. Y eso sería, queridos míos. Abrimos a preguntas. Sé que las preguntas están llegando lento por alguna razón. Tuvimos 100 personas conectadas, Cata, en un momento. Buena. Sí. Nunca pude ver el número. Sí, yo tampoco. Estoy viendo que ahora está un poquito más bajo de los 100. Igual hay hartas personas conectadas todavía. Lamentablemente no sé por qué no están llegando solo algunas preguntas, pero por favor inténtenlo. También pueden hacerlo por LinkedIn, yo estoy mirando las dos plataformas y pueden ir lanzando sus preguntas. Acá hay un comentario de Freddy, que lo voy a poner en la pantalla. Como profesionales en UX no podemos olvidarnos del aspecto humano y empujar porque el usuario siempre sea el centro de nuestro trabajo y adoptar la tecnología nueva de la manera correcta. Exacto, totalmente. 100% real. Acá hay otra pregunta de Cristian. Esta salió en una comunidad de diseño. ¿Cuál crees que es la habilidad que deberíamos tener como diseñadores que trabajan en inteligencia artificial? Para mí es poder guiar a la inteligencia artificial y que no se descarrile. Los resultados dependen del contexto y el dominio de un tema. Pero para un reclutador, ¿cuál sería? Yo creo que es muy importante poder entender sobre el negocio, poder entender sobre los procesos del negocio y poder también tener esta empatía y este centro, poner en el centro al cliente. Porque, de nuevo, si nos vamos solo a lo técnico, eres uno más. Y en, sí, todos los roles más técnicos tenemos que tener esta capacidad de entender el negocio, y les diría que todos los cargos que he buscado de ya últimamente, ese es el diferencial de por qué contratan a la persona que contratan. Mira, qué buena noticia, qué buena data para los que están acá. ¿Alguna otra pregunta, chicos? O si no, ya empezaríamos a entregar. Yo voy a aprovechar de entregarles el informe que les prometí a todos los que se quedaron hasta el final. Y gracias también por estos 20 minutos extras que nos dieron. Sabemos que están todos con cosas familiares, ocupados, así que se agradece un montón. Se los voy a estar mandando por LinkedIn, porque por la plataforma que estamos con la Cata no nos deja. Y entonces estoy en eso. Espérenme un cachín. Tú, Cata, si quieres puedes ver si hay más preguntas por mientras. Sí. No, aquí un comentario de la Pau. Dice, está buenísimo el marketplace de modelos de IA de Amazon. Y sí, efectivamente fue una charla hace poco a Amazon y tienen soluciones súper entretenidas. Está bueno para echarle un ojo para los que están buscando
hacer pilotos o hacer casos de uso de IA en sus empresas. Bueno, ahí lo puse. Gracias, Paula. La Paula me encanta porque ha sido súper participativa La mejor. Se pasó. Se pasó. Acá también hartas felicitaciones. Ya, entonces veo que ya no hay más preguntas, gracias a todos. No pude mandarle, te lo juro que esto ha sido porque la plataforma que estamos ocupando no es conocida. Pero por LinkedIn yo se los prometí y se los voy a entregar en 5 minutos más. Les voy a entregar el informe y les recomiendo que lo lean de comienzo a fin. Tiene un montón de páginas, sí, es gigante, pero sí que vale la pena porque está muy interesante con todo lo que tiene que ver con tecnología y habilidades blandas y todo lo demás. Sí. Gracias un montón a la Cata, sobre todo, por acompañarnos. Por invitarme. Sí, creo que aprendimos demasiado de ella, se me hizo muy corto. Vamos a tener que hacer una parte 2. ¿No es cierto? Manden sus ideas de lo que quieran conversar con la Cata, algún tema en particular. Yo creo que la Cata está súper dispuesta, ¿no es cierto?, a volver a acompañarnos. Y en verdad, muchas gracias por tu tiempo, querida Catita. Gracias a ti. Y gracias a todos también los que estuvieron hoy día con nosotras. Un beso grande para todos y nos vemos en la próxima charla. Que estén bien, chao, chao. Chao, chao.